Hoy comienza la operación salida por el Puente de la Constitución. La Dirección General de Tráfico prevé cerca de 7 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. En Galicia se estima que sea el 10% del total, es decir, cerca de 700.000 movimientos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchos de ustedes estarán preparando ya para unos cuantos días festivos un largo puente para el que, como siempre, tráfico pide la máxima precaución en la carretera. Enseguida les ampliamos esta información, pero tenemos más noticias de portada esta mañana de viernes. La repasamos. El Consejo de Ministros aprueba hoy el paquete de reformas que incluye, entre otras cosas, ayudas a las pymes, la supresión del subsidio por desempleo de 420 euros y la privatización parcial de AENA y loterías del Estado. Objetivo: frenar Wikileaks. 3 legisladores de Estados Unidos promueven un proyecto de ley para cerrar la organización de Julian Assange. La normativa daría al gobierno estadounidense más poder para actuar contra ella al declarar como ilegales la publicación de nombres de informantes del ejército y de los servicios de inteligencia. La candidatura ibérica no albergará el Mundial de Fútbol. La FIFA premia el factor económico y nuestra delegación se vuelve de vacío. El Campeonato del Mundo del 2018 se jugará en Rusia y el del 2022 en Qatar. Hoy es para muchos el principio de un largo puente de la Constitución. Casi la mitad de los españoles viajarán a un destino europeo en estos días de descanso, pero otros elegirán destinos más cercanos para ir en coche. Hoy a las 3 de la tarde comienza la operación salida. La Dirección General de Tráfico prevé unos 7 millones de desplazamientos en España. En la red viaria gallega se calcula que habrá unos 700.000 movimientos. Según las previsiones, los lugares con más afluencia de coches serán la autopista, las autovías y las carreteras nacionales 550 y 634. Tráfico apela a la precaución, sobre todo ante las condiciones meteorológicas adversas. La nieve va remitiendo, pero los que se quedan en Galicia este puente encontrarán mucha agua. Las precipitaciones serán la tónica dominante a partir de mañana. Hoy la cota de nieve se sitúa en los 600 metros, pero irá subiendo progresivamente. De todos modos, aún nos acordamos de la nevada de ayer que dejó sin colegio a más de 22.000 niños. Las carreteras sufrieron también los efectos del temporal. Durante todo el día hubo accesos cortados o muy afectados por la nieve. El mal tiempo no se limita a Galicia y a España. El resto de Europa está sufriendo también los efectos del temporal. Las fuertes nevadas se han cobrado al menos a una treintena de víctimas mortales, la mayoría de ellas en Polonia y casi todas indigentes. Además, las fuertes nevadas han afectado gravemente al tráfico aéreo, el ferroviario y a las carreteras. En Reino Unido, 2 aeropuertos tuvieron que cerrar y en Alemania, solo en el de Frankfurt, se cancelaron 40 vuelos. De cara al puente y también a las Navidades, muchos miran con recelo al aeropuerto de Lavacolla. Los paros de los controladores siguen causando cancelaciones y retrasos en los vuelos. Ayer se vivió una nueva jornada de caos. Durante la noche el espacio aéreo permaneció 6 horas bloqueado, un preludio de lo que esperaba por la mañana. Solo un controlador acudió a su puesto en la torre de control de Lavacolla, teniendo AENA que mover a otro trabajador del turno de tarde. Ante esta circunstancia, los descansos marcados en su jornada se convirtieron en cierres totales, una situación agravada además por el mal tiempo. Desde el principio que el avión no pudo salir porque estaba congelado y no tenían medios, hasta que llegó a las 10 de la mañana y se canceló todo ya. Ya por la tarde, de nuevo con 2 profesionales en la torre de control de los 5 habituales, los retrasos se repitieron de manera frecuente ante la desesperación de unos pasajeros que demandaban más información. No sabemos nada, estamos haciendo la cola para eso. Y tenemos que volar para Colombia y también creo que perdimos el vuelo. Hemos venido pensando que llegábamos ya al avión y no, lo han cancelado. El sindicato USCA asegura que los controladores que han alcanzado el máximo legal de horas no acudirán durante todo el mes a sus puestos de trabajo, y ante este panorama el ministro de Fomento, José Blanco, ha advertido que tomará medidas en el Consejo de Ministros en el caso de que los implicados no abandonen el chantaje y sigan interpretando la ley a su antojo. Y otro conflicto que puede amargar las Navidades a los españoles es la huelga del personal de AENA y de los pilotos. Los sindicatos de los trabajadores de los aeropuertos realizarán paros en diciembre en protesta por la privatización parcial de la compañía. Darán a conocer las fechas después del puente de la Constitución. Como les contamos, a estos paros se suman los de los pilotos. La causa son los tiempos de trabajo y descanso. Después de un año de negociaciones todavía no hay acuerdo. Fijarán las fechas después de la reunión de hoy con Fomento, aunque el sindicato de pilotos, el SEPLA, asegura que los paros no se producirán los días clave de la Navidad ni tampoco en el puente de diciembre.
Y la noticia económica de las últimas horas ha sido sin duda el paro, que sigue subiendo y cada vez son más las personas que pasan a engrosar sus listas. Galicia es una de las comunidades en las que más subió en el mes de noviembre, solo por detrás de Andalucía. Hay 7.800 gallegos más sin empleo. Con ellos son más de 230.000 en nuestra comunidad. En el conjunto de España el desempleo también sigue subiendo. Aumentó en 24.300 personas y sigue así por encima de la barrera de los 4 millones. En Galicia, por provincias, fue Lugo la que encabezó la subida, seguida de Ourense, Pontevedra y A Coruña, aunque es precisamente esta última provincia la que tiene mayor número de desempleados, con casi 92.000. Y por sectores, los servicios fueron los más perjudicados. Tanto en España como en Galicia, este colectivo fue el que más parados sumó. Tras esta nueva subida, el desempleo encadena el cuarto mes al alza. La buena noticia, relativamente, es que el dato es el mejor en un mes de noviembre de los últimos 12 años. Ganarse el pan es cada día más difícil, sobre todo cuando las cifras del paro van en aumento. Los trabajos se caracterizan por la temporalidad y la baja cualificación. Las ETTs conocen de primera mano lo que demandan las empresas. El perfil más demandado suelen ser todo lo que es el personal administrativo, fuerza de ventas, desde promotores hasta comerciales, sobre todo para grandes superficies, técnicos de mantenimiento, estos en general en toda Galicia. Buscan edades comprendidas entre los 25 y los 35 años. ¿Y los mayores de esa edad? Es más difícil porque la realidad es que en general las empresas nos demandan personal más joven. Acuden a las ETTs tanto ingenieros como peones de la construcción. Cuando la necesidad aprieta, trabajos que antes no tenían demanda comienzan a ser aceptados. Es verdad que en los últimos meses la gente demuestra muchas más ansias, ¿no?, de trabajar. Hoy por hoy la gente te dice que acepta prácticamente lo que sí. No es época de ser exigentes, sino de aprender y esperar a que vengan tiempos mejores. El que fuera vicepresidente de la Xunta durante la época del bipartito nacionalista, Anxo Quintana, ha anunciado que deja la política activa. Actualmente es diputado en la Cámara gallega. Anxo Quintana quiere dejar la primera línea política y lo hará después de las municipales. El que fuera vicepresidente de la Xunta en la época del bipartito y portavoz nacional del BNG se lo ha comunicado ya a Guillerme Vázquez. En 2009, después de la derrota en las urnas de la coalición, Quintana no solo abandonó el gobierno, sino también el liderazgo del BNG. Actualmente es vicesecretario del Parlamento de Galicia y diputado en la Cámara Autonómica. Enfermero de profesión, obtenía recientemente una plaza en el Centro de Salud de Fene, una plaza que no ha ocupado ya que tiene una excedencia. De esta marcha ha hablado el teniente alcalde de Vigo, Santiago Domínguez, que estuvo ayer en el programa de esta casa en Vía V. El también nacionalista valoró la trayectoria de Anxo Quintana y destacó su labor dentro del partido. Pero Santiago Domínguez habló también de estos asuntos, como por ejemplo la recién fusión de las cajas. Mentras estuvo a frente como portavoz nacional conseguiu, eu creo que un BNG moito máis cercano á sociedade, un BNG moito máis aberto e un BNG que foi quen incluso de abrirse a sectores que antes dificilmente nos podíamos abrir. Hai unha fusión e eu creo que o tempo ten demostrado a coherencia dunha forza política que foi a primeira, nin Partido Popular nin Partido Socialista, que alentou e alertou de que había que ir a esa fusión. Eu non aspiro a irme de copas, por poñer un exemplo con Abel Caballero, nin aspiro a que seamos grandes amigos, e que non é ese o noso papel. Sí que cando chegamos a unhas eleccións dunhas listas, hai movementos convulsos, pero porque son os propios militantes. Por suposto, o señor Caballero non tuvo ningún movemento convulso, porque el decidiu unha executiva feita imaxen e semexante, por poñer un exemplo, e a señora Corina Porro igual. El Parlamento de Marruecos se reúne hoy para reexaminar sus relaciones con España a raíz de la moción aprobada ayer casi por unanimidad en el Congreso de los Diputados. En el texto se condena la violencia en el desmantelamiento del campamento saharaui del Ayun, pero en ningún momento se hace una condena expresa a la actuación de Marruecos. Para las autoridades alauíes, el documento contiene frases antimarroquíes y es un reflejo de la hostilidad hacia su país. Acusan además a las fuerzas políticas españolas de utilizar el conflicto del Ayun para obtener réditos electorales e intentar desviar la atención de la crisis económica española.
El Gobierno, que siempre se ha negado a condenar a Marruecos hasta que no haya pruebas fehacientes de lo que ocurrió en el campamento, ha insistido a través de un comunicado en su voluntad de diálogo con el reino alauí. La votación de esa moción que ha desatado la ira de Marruecos fue accidentada ayer en la Cámara Baja. Un grupo de activistas prosaharauis que estaban en la tribuna de invitados rompieron con el silencio a gritos a favor del Sáhara libre. El presidente del Congreso, José Bono, les pidió que pararan y ante su negativa ordenó que se los llevasen a comisaría. Abandonaron las dependencias policiales varias horas después, acusados de alteración del orden público. Entre los activistas detenidos está el actor Will Toledo, que ha definido la detención policial como desproporcionada. Ha durado 12 segundos la protesta, hemos salido pacíficamente y ahí se ha terminado todo, ¿no? La sorpresa ha venido cuando se nos ha comunicado que estábamos detenidos. Que el gobierno español solo escucha la versión del gobierno de Marruecos, solo escucha la versión del rey criminal marroquí. Los ciudadanos españoles nos vemos en la obligación de intentar prestarle un altavoz a la voz poderosa del pueblo saharaui, a la voz pacífica del pueblo saharaui. El Consejo de Ministros aprobará hoy el nuevo paquete de medidas contra la crisis anunciadas esta semana por el presidente del Gobierno. Entre ellas, la rebaja de impuestos a las pymes, el fin de la ayuda por desempleo de 420 euros y la privatización parcial de AENA y loterías del Estado. Este conjunto de actuaciones tiene por objetivo incentivar el crecimiento económico y, de paso, paliar la deuda, aunque lo cierto es que el nuevo paquete reformista sigue cosechando críticas por parte de los sindicatos y de la oposición. Los responsables de Economía del Partido Popular se reunieron ayer para analizar con detalle las medidas y su posición al respecto no ha cambiado. Consideran que llegan tarde, que carecen de estructura definida y de objetivo de país. Una demostración de que el Gobierno central se mueve por intereses electorales. Esa es la lectura que hace el presidente de la Xunta sobre las medidas económicas que serán aprobadas hoy en Consejo de Ministros. 2 minutos no son suficientes para conocer el alcance de las medidas. Por eso Feijóo espera que el Consejo de Ministros arroje más luz. De momento ve con buenos ojos la rebaja del impuesto a las pymes, pero le preocupa la retirada de los 400 euros a los parados. Creo que é unha medida moi dura e creo que é unha medida que necesita unha reflexión e que necesita unha alternativa. Que Zapatero abra una puerta a la privatización de los aeropuertos le ha servido a Feijóo para mandar aviso a los socialistas gallegos. Despois da privatización dos aeroportos, dos 2 grandes aeroportos españois, supoño que xa ninguén membro do Partido Socialista en Galicia poderá acusar a Xunta de Galicia de facer o que non fai e si fai o Partido Socialista, que privatizar. No ha querido profundizar más en las medidas, pero sí se ha recreado en las formas. Primero, una reflexión. Non é casual que estas medidas se adopten despois das eleccións catalanas. Eso significa que un goberno non pode tomar medidas en función do calendario electoral. Y pide a Zapatero que diga cuál es su agenda y que no actúe a golpe de teléfono de Bruselas. Entre las actuaciones que aprobará hoy el Gobierno está eliminar la cuota obligatoria que pagan pymes y autónomos a las cámaras de comercio, una medida que les ha cogido por sorpresa. Ayer se reunían en Santiago, se reunía el Consejo Superior de Cámaras de Comercio para analizar esta decisión que puede acabar con su institución. Una decisión, yo creo que tomada a la ligera, sin pensar en las consecuencias, sin pensar en el trabajo que se está realizando desde las cámaras de comercio, y yo espero, confío, en que esto tenga alguna vuelta atrás. Nos ha cogido sorpresa, porque es un anuncio que no esperado. Habría un antes y un después totalmente distinto. Todas estas medidas económicas del Gobierno se aprobarán un día después de que el Banco Central Europeo haya decidido no seguir el camino de la Reserva Federal estadounidense, es decir, no activar una compra masiva de deuda de los países europeos. Esta determinación desinfló ayer momentáneamente los mercados, se volvió a vivir una jornada vertiginosa en las bolsas, aunque estas finalmente cerraron al alza. Y es que el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, mostraba ayer una voluntad firme de combatir a los especuladores, a los que lanzó la advertencia de no subestimarle, porque hará, dice, todo lo necesario para defender la estabilidad del euro. Trichet sí ha decidido mantener los tipos de interés en el 1% y proporcionar a los bancos toda la liquidez que necesiten hasta abril del 2011. The Governing Council today also decided to continue conducting its main refinancing operations and the special term refinancing operations with maturity of 1 maintenance period as fixed rate tender procedures
with full allotment for as long as necessary and at least until the end of the third maintenance period of 2011. Wikileaks sigue aireando a través de periódicos de todo el mundo informaciones comprometedoras para las relaciones exteriores estadounidenses. Por eso, varios representantes políticos del país han pedido al gobierno de Barack Obama que haga lo que la justicia no se ha atrevido a hacer, que cierre la página de Julian Assange. De hecho, 3 legisladores de Estados Unidos han presentado un proyecto de ley para eliminar la amenaza que representa Wikileaks. La normativa, denominada SHIELD Act, permitiría al gobierno de Estados Unidos disponer de más flexibilidad para ir en contra de las publicaciones de Assange. Y es que establecería como ilegal la difusión de nombres de informantes del ejército de Estados Unidos y de los servicios de inteligencia. Pero mientras la justicia no lo paraliza, Wikileaks continúa proporcionando secretos de las relaciones diplomáticas que también salpican a España. En uno de los llamados cables se revela que el expresidente José María Aznar dejaba en el 2007 las puertas abiertas a volver a la política española. En una conversación con el entonces embajador de Estados Unidos en España, Eduardo Aguirre, Aznar dice que volvería a la arena política de nuestro país si ve que España está realmente desesperada. Aznar dibujaba en el 2007 el panorama político nacional como desolador y observaba con preocupación la cesión de poder en Cataluña y en el País Vasco. ...2018 FIFA World Cup, ladies and gentlemen, will be organized in Russia. No pudo ser, escuchaban al presidente de la FIFA. Rusia albergará el Mundial de Fútbol del 2018 y Qatar el del 2022. Nuestro gozo en un pozo. El Mundial de 2018 se va a Rusia, y eso que la ceremonia la presidía la Copa del Mundo, nuestra Copa, la del gol de Iniesta, la que ahora alza victorioso el viceprimer ministro ruso. De nada ha servido la presencia de nuestros héroes mundialistas, ni el esfuerzo de los presidentes Sócrates y Zapatero por resaltar que la candidatura ibérica era la mejor preparada. Y por condiciones de ambos países de poder organizar el Mundial de Fútbol, si fuera preciso, el mes que viene. Muchísimas gracias. El diploma al mejor participante no consuela. Un mundial puede crear unos 100.000 empleos, dejar en las arcas casi 4.000 millones de euros, elevar un 3% el Producto Interior Bruto de un país. No ha servido ni ser la mejor candidatura ni las llamadas a la amistad. Que son amigos míos. Quiero a la FIFA profundamente, a los que más quiero son a mis compañeros del Comité Ejecutivo. Son otras las razones que funcionan. Ya lo vivimos con los Juegos Olímpicos de 2016. Río de Janeiro. Se ve que no estamos de suerte. Habrá que ganar el Mundial de 2018 muy lejos de casa. Y agridulce jornada para los equipos españoles de la Europa League. El Sevilla cayó derrotado por 4-2 ante el Paris Saint-Germain. El Villarreal, por su parte, venció con comodidad al Dinamo de Zagreb 3-0. La de los castelloneses es la única buena noticia en una semana en la que el Getafe cayó eliminado y a orillas del Manzanares todavía se preguntan cómo pudieron perder ante el Aris griego. En el primer minuto se nos puso el partido muy complicado, luego tuvimos la capacidad de reacción esa que fue buena y bueno, yo creo que luego un poco nos relajamos, aunque inconscientemente, pero nos relajamos y eso nos llevó a la derrota. Cientos de pequeños ya pudieron disfrutar ayer en Vigo del último espectáculo de Disney, el Live Mickey's Music Festival. Con esta producción, la popular factoría recreó en vivo y en directo el sueño infantil. Mickey, Minnie, Pluto y el resto de la tropa animada cantaron las canciones más famosas de la saga Disney, versionadas en clave de rock, hip hop o reggae. El espectáculo continuará en el Instituto Ferial de Vigo hasta este domingo. En menos de una hora, a las 9 en punto, regresamos con más noticias aquí en Galicia 9 Televisión.